Londres, noviembre de 1879. El invierno no llegó aquel año como una estación, sino como un castigo. Una niebla densa, del color del azufre y con la consistencia de una sopa espesa de guisantes, se había instalado sobre el Támesis, asfixiando las arterias de la metrópoli. No era una bruma poética, era el Great Smoke, una amalgama de hollín de carbón, vapores industriales y la humedad pútrida del río que se filtraba por las rendijas de las ventanas y se asentaba en los pulmones de los vivos como un sedimento de ceniza. Las farolas de gas, dispuestas a intervalos regulares a lo largo de las calles del East End, apenas eran orbes amarillentos y fantasmales que no lograban perforar la oscuridad, sino que solo servían para acentuar la profundidad de las sombras. El sonido de los cascos de los caballos sobre el adoquín húmedo llegaba amortiguado, como si la ciudad entera estuviera envuelta en lana vieja, y el olor era una mezcla omnipresente de estiércol de caballo, pescado podrido proveniente de los muelles y ese rastro metálico, ácido, que dejaban las fundiciones cercanas. En este escenario de sombras y humedad, la vida social se regía por una jerarquía de hierro. Mientras en las mansiones de Belgravia el terciopelo y la caoba ofrecían un refugio contra la miseria exterior, en los callejones de Whitechapel y Spitalfields la supervivencia era una coreografía diaria de desesperación. Las instituciones de caridad, nacidas bajo el amparo de la ley de pobres, se alzaban como fortalezas de ladrillo oscuro, prometiendo una salvación que a menudo se parecía demasiado al cautiverio. Los asilos de pobres, las escuelas industriales y los orfanatos privados eran engranajes de una maquinaria social que buscaba ocultar lo que no podía arreglar. En la superficie, la moral victoriana exigía orden y pulcritud, bajo ella, el sistema crujía bajo el peso de una burocracia ciega que transformaba a seres humanos en cifras en un libro de cuentas. La tecnología avanzaba con el telégrafo y la fotografía de albúmina, pero la justicia seguía siendo un privilegio de quienes podían pagarla, y los registros de defunción eran a menudo documentos de ficción escritos por manos cansadas o cómplices. Usted, si hubiera caminado por la calle Nero en aquellas noches, habría escuchado el silbido constante de las fábricas de gas y el eco de los pregoneros que, entre la bruma, anunciaban tragedias que a nadie sorprendían. Pero hubo una tragedia que no se anunció. Una que se grabó en metal, letra por letra, en el silencio de un taller que olía a ácido y olvido. Esta es la historia de Elias Thorne. Y de cómo el metal que él moldeaba con tanta precisión terminó por revelar una verdad que el sistema había enterrado bajo capas de indiferencia y cal viva, una verdad que lo perseguiría hasta que el último aliento abandonara sus pulmones cansados, décadas después de que el mundo hubiera olvidado los nombres de aquellos a quienes él, sin saberlo, ayudó a borrar. Elias Thorne no era un hombre de palabras, sino de manos. Sus dedos, perpetuamente manchados de una mezcla de tinta de grabador y óxido de hierro, eran un mapa de su oficio. Las uñas estaban permanentemente ennegrecidas y las yemas presentaban callosidades tan duras que apenas sentía el calor de las velas que iluminaban su mesa de trabajo. Tenía 54 años en el invierno de 1898, cuando finalmente decidió que el peso del secreto era superior al peso de su propia vida, pero su historia realmente pertenece a las décadas anteriores, cuando su vista era aguda y su pulso, infalible. Como grabador de metales especializado en placas de identificación, Elías pasaba sus días encorvado sobre una mesa de roble desgastada, armado con buriles, rascadores y punzones. El sonido predominante en su vida era el chirrido metálico del acero cortando el latón, un sonido que le vibraba en los dientes y le recorría la columna vertebral. El olor de su taller era una combinación punzante de ácido nítrico, utilizado para morder el metal, y el aroma dulzón del aceite de ballena de su lámpara. Físicamente, Elías era un hombre encogido, no por la edad, sino por la postura que su profesión le imponía. Su hombro derecho estaba ligeramente más alto que el izquierdo y sus ojos, de un azul pálido que parecía estarse deslavando, siempre buscaban la luz con una intensidad desesperada. A menudo, el silencio de su taller se veía interrumpido por su propia tos seca, un recordatorio de los vapores químicos que inhalaba a diario. No tenía deudas, pero tampoco lujos, vivía en una habitación alquilada sobre su taller, dependiendo enteramente de los contratos que las instituciones locales le otorgaban. Su mayor orgullo, y a la vez su condena, era su precisión. Si un nombre está mal grabado, solía decir su maestro, la persona deja de existir 2 veces. Y Elías grababa cada letra como si fuera un acto de creación sagrada, ignorando que el sistema para el que trabajaba utilizaba su talento para fines mucho más oscuros. Un recuerdo solía asaltarlo en las horas más frías de la madrugada, cuando el fuego de la chimenea era solo un puñado de brasas agonizantes. Se veía a sí mismo a los 14 años,
entrando por primera vez como aprendiz en el taller del maestro Ayobay en Clerkenwell. El aire allí estaba tan saturado de polvo metálico que brillaba bajo los rayos de sol que se filtraban por el tragaluz. Recordaba la sensación de su primer buril en la mano, el frío del mango de madera, la resistencia casi orgánica de la placa de cobre. Ayobay era un hombre severo, cuya cara estaba marcada por las cicatrices de 1000 pequeños accidentes metálicos. Aquel día, el maestro le había dado una lección que Elías nunca olvidaría. «Escucha el metal, muchacho», le había dicho con una voz que sonaba como grava siendo arrastrada. «El metal no miente. Si golpeas demasiado fuerte, se quiebra. Si no tienes paciencia, se emborrona. El metal guarda la memoria del esfuerzo, pero también del engaño. Un grabado falso siempre se siente diferente bajo la yema del dedo, aunque el ojo no pueda verlo». Aquella pureza del oficio era el refugio de Elías, su contradicción interna. Amaba la verdad de su trabajo, pero sobrevivía gracias a un sistema que exigía que no hiciera preguntas sobre lo que estaba grabando. En 1879, Elías recibió el encargo que cambiaría su percepción del mundo. El Instituto San Judas para la Educación Correctiva, un orfanato privado financiado en parte por la corona y en parte por donaciones de industriales filántropos, le envió un contrato formal para la producción masiva de placas de latón. El documento, que Elías guardó durante años en una caja de puros bajo su cama, decía lo siguiente: por la presente, la Junta de Gobernadores del Instituto San Judas para la Educación Correctiva requiere los servicios del señor Elías Torne para la confección de 500 placas de identificación de latón, de dimensiones estándar, cada una grabada con un número de serie correlativo y el nombre del interno que le sea proporcionado en las listas adjuntas. Dichas placas deberán tener bordes redondeados para evitar lesiones y serán fijadas de forma permanente a los marcos de las camas de los dormitorios industriales. Se acuerda un pago de 4 peniques por unidad, a ser entregado tras la inspección de calidad por parte del Intendente General. Se exige absoluta discreción respecto a los nombres y detalles de los internos, en cumplimiento con las normas de privacidad del establecimiento. Firmado, Septimus Sterling, director ejecutivo. Elías aceptó el trabajo sin dudar. Era una suma considerable para un artesano independiente. Comenzó a recibir las listas de nombres cada lunes por la mañana. Nombres de niños que nunca conocería: Thomas Finch, William Barrow, Martha Higgins, Arthur número 412. Grababa los números y los nombres con su habitual diligencia, sintiendo la resistencia del latón bajo su herramienta. Sin embargo, algo empezó a inquietarlo. A veces, las listas contenían nombres que ya había grabado meses antes. Cuando preguntó al mensajero del orfanato, un joven pálido y asustadizo que evitaba el contacto visual, este le respondió que se trataba de reingresos o de sustituciones de placas dañadas. Elías quiso creerlo. Necesitaba el dinero para pagar el carbón de ese invierno, el más crudo que recordaba. Pero la duda es como el ácido nítrico: una vez que toca la superficie, empieza a corroer. Una noche, mientras revisaba una de las placas terminadas, notó una irregularidad. El nombre era James Loery, número 508. Recordaba haber grabado ese mismo nombre apenas 3 semanas atrás. Con dedos temblorosos, buscó en su registro de trabajos un cuaderno de tapas de cuero donde anotaba cada pedido para su contabilidad y allí estaba: James Loery, número 508, entregado el 14 de octubre. ¿Por qué un orfanato necesitaría una segunda placa para el mismo niño en menos de un mes? Elías se pasó la mano por la frente, sintiendo el frío sudor mezclado con el hollín de su frente. Quizás la cama se rompió, se dijo a sí mismo. Quizás hubo un incendio. Pero no había olor a humo en la ropa del mensajero, solo el olor persistente a humedad y a desinfectante barato. Elías se sentó frente a su ventana, observando cómo la iluminación de gas fluctuaba en la calle, creando sombras alargadas que parecían dedos acusadores sobre su mesa de trabajo. Su mente, habituada a la lógica de las líneas precisas, no podía encajar este detalle. Era una marca que no correspondía, un peso que no cuadraba en la balanza de su realidad. A medida que avanzaba el invierno, la atmósfera en el taller de Elías se volvió asfixiante. No era solo el frío que se filtraba por las paredes de madera, sino la sensación de estar participando en una farsa que no terminaba de comprender. La acumulación de pequeños detalles lo estaba volviendo paranoico. Notó que las placas para el Instituto San Judas no solo se repetían, sino que las fechas de entrega se volvían más frenéticas.
El sistema de orfanatos industriales estaba bajo una nueva supervisión gubernamental que exigía una auditoría física de cada cama ocupada para justificar los subsidios. El horror, aunque Elías aún no lo llamaba así, residía en la discrepancia entre lo que se registraba y lo que existía. Un segundo documento llegó a sus manos de manera accidental. El mensajero, en un descuido provocado por el agotamiento, dejó caer un sobre que contenía una carta personal entre el director Exterlin y un médico de la institución. Elías la recogió del suelo después de que el joven se fuera, con la intención de devolverla, pero la primera frase capturó su vista como un anzuelo. Estimado Dr. Arbuthnot, las inspecciones de la Comisión de Pobres se han adelantado para la primera semana de enero. Es imperativo que el número de camas ocupadas coincida con el registro de raciones reclamadas durante el último trimestre. La tasa de atrición en el ala B ha sido inconveniente. El grabador está trabajando a destajo para etiquetar los nuevos marcos de madera que hemos instalado en el sótano. Si los inspectores preguntan por la ausencia de ciertos internos, mantendremos la versión del brote de escarlatina que los obligó a ser trasladados a la enfermería de aislamiento en el campo. Asegúrese de que las placas estén pulidas, el brillo del latón suele distraer a los inspectores de la delgadez de las sábanas. Atentamente, es Exterlin. Elías sintió un frío que no tenía nada que ver con el clima. Tasa de atrición. Inconveniente. Eran palabras que ocultaban cuerpos. Su monólogo interior se volvió un torbellino de racionalizaciones. Pensaba. Pero otra voz, una que sonaba como el maestro Ashobai, le recordaba que el metal guarda la memoria del engaño. Cada placa que grababa era un testimonio falso, una mentira metálica que decía: aquí hay un niño vivo donde probablemente solo había un espacio vacío o un cadáver mal enterrado. Un segundo flashback lo transportó a un mediodía de aquel mismo otoño, cuando tuvo que ir personalmente al orfanato para tomar medidas de unos nuevos marcos. El edificio de San Judas era una mole grisácea, rodeada por un muro alto coronado con cristales rotos. Dentro, el aire era gélido y olía a una mezcla nauseabunda de avena quemada y ácido carbólico. Al cruzar el patio, vio un grupo de niños trabajando en las lavanderías. Sus rostros eran pálidos, casi translúcidos bajo la luz mortecina, y sus movimientos eran mecánicos, privados de cualquier rastro de infancia. Uno de ellos, un niño pequeño con una tos que parecía desgarrarle el pecho, lo miró fijamente por un segundo. Sus ojos no tenían esperanza, solo una curiosidad apagada. Elías bajó la mirada, avergonzado de sus propias manos fuertes y su vientre lleno. Ahora, al leer la carta de Exterlin, la cara de aquel niño volvía a él. Estaría su nombre en la próxima lista. Estaría Elías grabando su presencia mientras el niño ya no respiraba. La tensión llegó a su clímax cuando recibió un tercer documento, este encontrado en un recorte de periódico que envolvía una de las entregas de latón virgen de su proveedor. Era una nota breve en la sección de sucesos del hallazgo macabro en el canal de Rigent. La policía ha recuperado 3 fardos lastrados con piedras que contenían los restos mortales de lo que parecen ser internos de una institución benéfica. Los cuerpos muestran signos graves de desnutrición y enfermedades respiratorias no tratadas. Se destaca que, junto a los restos, se encontraron fragmentos de madera con herrajes metálicos. El coronel de la Policía Metropolitana ha iniciado una investigación para determinar si los fallecimientos ocurrieron por causas naturales o negligencia criminal. No se han identificado los nombres, pues las etiquetas metálicas fueron arrancadas violentamente, dejando solo los tornillos oxidados. Elías no pudo dormir esa noche. El sonido de la lluvia golpeando el techo de su taller le parecía el golpeteo de 1000 buriles sobre su conciencia. Se levantó y encendió la lámpara. En su mesa estaba la placa número 412, la que correspondía a un niño llamado Arthur. Elías pasó la yema de su dedo sobre el nombre. El latón estaba frío, insensible. De repente, recordó algo. Había un pequeño error en esa placa, un desliz del buril que había creado una pequeña marca en forma de media luna bajo la letra A. Era una marca invisible para cualquiera que no fuera un grabador experto, un defecto mínimo que Elías había decidido no corregir para no debilitar el metal. Días después, movido por una compulsión que no pudo controlar, Elías caminó hacia el río, cerca del punto donde el periódico mencionaba el hallazgo. No buscaba justicia, buscaba una prueba de su propia complicidad. Entre el barro y la basura de la orilla, vio algo que brillaba débilmente bajo la luz de la mañana. Se agachó, metiendo sus manos de grabador en el fango helado.
Sus dedos tropezaron con un objeto metálico, rectangular, pesado. Al limpiarlo con su pañuelo, el corazón le dio un vuelco. Era una placa de identificación. Era la placa número 412. Arthur. Bajo la A, la pequeña marca en forma de media luna brillaba con una claridad aterradora. La placa no estaba fijada a una cama, estaba atada a un trozo de tela podrida que aún conservaba la forma de un pequeño hombro. El objeto revelaba su significado completo sin necesidad de palabras. El sistema no solo ocultaba las muertes para cobrar subsidios, usaba las placas para lastrar los cuerpos y arrojarlos al río, asegurándose de que, si alguien los encontraba, no pudieran ser vinculados a la institución si los grabados eran arrancados. Pero esta placa se había resistido. El latón de Elías era demasiado fuerte, su grabado demasiado profundo. La pérdida específica en esta historia no fue la vida de Arthur. Arthur ya era un fantasma mucho antes de llegar al río. La pérdida fue la integridad de Elías Thorne. Su habilidad corporal, su precisión de grabador, su arte, se habían convertido en las herramientas de una fosa común industrial. El objeto, la placa 412, no resolvió el crimen. Elías no fue a. La policía sabía que Sterling tenía amigos en Scotland Yard y que un grabador de barrio no era más que un insecto bajo la bota del sistema. Elías regresó a su taller, guardó la placa en su caja de puros y siguió trabajando. Lo que siguió fue un silencio que duró 20 años. Elías Thorne continuó grabando placas, pero nunca volvió a mirar a los mensajeros a la cara. Su vista se deterioró rápidamente, quizás porque sus ojos ya no querían ver lo que sus manos hacían. El Instituto San Judas cerró sus puertas en 1885 tras un desafortunado incendio que destruyó todos los registros, y Septimus Sterling se retiró a una casa de campo en Sussex, recordado como un gran filántropo. Usted se preguntará qué fue de la placa 412. Elías la mantuvo consigo hasta el final. En 1898, en su lecho de muerte, rodeado solo por el olor a ácido y el eco de una ciudad que ya se movía con electricidad, Elías le pidió a su casero que enterrara la placa con él. No quería que nadie más la viera. No era un acto de valentía, sino de una melancolía que no tenía reparación. El sistema había ganado, la verdad se había establecido en su mente, pero la justicia era estructuralmente imposible. La vida continuó igual, las fábricas siguieron humeando y otros niños ocuparon las camas de otros orfanatos, bajo otras placas grabadas por otras manos que tampoco hacían preguntas. Al final, solo quedó el metal. Y el metal, como decía el maestro Ayobay, guarda la memoria del engaño, incluso cuando ya no hay nadie que pueda leerlo en la oscuridad de una tumba sin nombre.